y con esa música que me presentaste pensaba que entraba al boliche porque me presentaste con Toto. No todos los días uno puede entrar a un lugar con Toto sonando. Qué bueno, mira cómo sabe de música. No sé nada de música, pero este es un clásico. Sí. No fueron pensé que le iba a decir que sabe de boliche. ¿Qué tal? En realidad deben haber sido de la casona del río más que de Por Dios, sí, mira qué época, viejo, por Dios. Está bien. Por Dios. Volvamos al mundo real. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien. Bueno, primer tema de los muchos que tenemos para usted. Porque vamos a hablar, si usted nos permite, de varios temas. Este tema candente de público conocimiento se dio con catástrofes en Santa Fe, creo que fue, y en otros lugares anteriormente. Y se da con esta violencia que se da de amenazas de tiroteo en las escuelas, y hace poco nos enteramos que también acá en Formosa, ¿no? Amenazas, por lo menos, pintadas. Sabe que estamos hablando de un fenómeno que es propio de este tiempo, en el que se dan un conjunto de situaciones que llevan a este resultado en algunos casos. Y tiene que ver un poco que en este tiempo las familias están teniendo algún tipo de dificultad para brindar la contención que pueden llegar a tener los hogares siempre, pero que con este contexto en el que estamos viviendo es un poco más difícil. Tiene que ver con la proliferación de las redes sociales y el acceso a cualquier red social por cualquier terminal, un celular, una computadora, una tablet, y que está a manos de cualquiera en este tiempo. Esto tiene que ver también con la falta de posibilidades de generar contención en el sentido de que las personas puedan generar proyectos de vida. Entonces hay situaciones que encuentran un campo propicio para que se investiguen distintos temas. Hay personas que acceden a las redes sociales y se vuelcan a mirar situaciones de crímenes reales. Y hay personas que se quedan en eso y miran y estudian y miran y evalúan y analizan, y hay otras personas que avanzan un poco más, empiezan a idealizar determinadas situaciones. Hay otras personas que no solamente avanzan en la idealización de determinadas situaciones, sino que también establecen una mirada romántica no sobre las víctimas, sino sobre los perpetradores de este tipo de situaciones, y generan a partir de eso narrativas y relatos, y después están las otras personas que exceden ya todos estos marcos y llegan a planificar y planear la posibilidad de llevar adelante una acción de estas características. Si todo ese contexto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial que se da en distintos lugares del país. En la Argentina hemos tenido situaciones de estas características. Hay una ideología detrás que se llama la ideología de el True Crime Community, se llama, es una sigla en inglés, TCC, y esto ha motivado de que las provincias nos hayamos puesto en comunicación, todas nosotras, en los ámbitos de seguridad, y que hemos establecido redes de profundización de estas situaciones, y como tal lo estamos abordando. Esto es un fenómeno que se está dando en todas las provincias, cada una tiene una estrategia de abordaje distinta y diferente, pero fundamentalmente lo que requiere, primero, comprensión del fenómeno; segundo, una compromiso por parte no solamente del establecimiento, sino también el protagonismo que tienen que tener las familias, no solamente las autoridades educativas me refería, sino el compromiso que tienen que tener las familias en el acompañamiento de nuestros adolescentes y jóvenes,
en este tipo de situaciones, no para castigar, no para perseguir, sino para poder contextualizar y analizar en profundidad de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando, para darnos cuenta de que no es un camino elegible el romantizar la imagen de una persona que comete hechos de estas características, que son hechos verdaderamente aberrantes. Por otro lado, también hay toda una cuestión que es necesario que profundicemos y que es propia de estos tiempos, que es el bullying, que es que hay situaciones de acoso, hay situaciones en el que se busca la emulación simbólica de estas personas. Es decir, un conjunto de cuestiones para poder ver, analizar y evaluarlas, ¿no? Por más que estemos hiperconectados en este tiempo, hay situaciones de aislamiento, hay situaciones de victimización entre nuestros adolescentes y jóvenes, que es importante que podamos atenderla no solamente del sistema educativo, sino también desde las familias y de los mismos grupos etarios que ellos comparten. Ministro, está claro que bueno que acá se conjugan un montón de cuestiones, como usted mencionaba, redes sociales, tecnología, salud mental, consecuencias de la familia. Ahora, ¿esto qué nos obliga a nosotros como provincia? Lo hablo en particular de Formosa, ¿no? En cuanto a protocolos. No hemos quedado con los brazos cruzados, Juan Carlos. Nosotros hemos trabajado desde los distintos ámbitos, fundamentalmente el ámbito de la educación han tomado una actitud protagonística en este sentido, porque las autoridades de los establecimientos educativos donde se verificaron algún tipo de situaciones similares, es decir, pintadas en los baños o papeles pegados en las paredes, rápidamente se pusieron en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación y se articularon acciones. Hemos tenido reuniones en distintos establecimientos en los que participaron no solamente las autoridades del Ministerio de Educación, sino también de la policía de la provincia, y fundamentalmente los padres, que son los que están asumiendo un gran compromiso en poder acompañar a sus hijos e hijas en este tipo de situaciones. Y eso me parece muy importante, que podamos todos interesarnos en estas cuestiones para desde allí poder trabajarlas juntos, para arribar a soluciones de contención de este tipo de cuestiones. Y también, por otro lado, me parece que es muy importante en este sentido el rol de los medios, porque acá se da una situación donde la imitación o el contagio puede ser muy importante. Entonces, ahí también hay una responsabilidad por parte de los medios y de las redes sociales en cuanto a la responsabilidad. Fíjate vos. O sea, manejar correctamente la comunicación y la confianza, ganar la confianza pública es importante en este momento, para no generar pánico, digo, ministro, ¿no? Absolutamente, es que justamente por eso hay que tratarla con mucha responsabilidad. Claro. No es un tema para la tribuna. Hay mucha gente que habla desde la tribuna y vos sabés que vos sos director técnico, Juan Carlos, y vos sabés que la tribuna son todos Maradona. Tal cual. ¿Entendés? Pero cuando tenés que estar en la cancha con la pelota jugando y te das cuenta que no era tan fácil y tan sencillo. Por los porotos distintos ya. El verde césped. La tribuna son todos Maradona. Ministro, le pregunto por dos representantes que tiene Formosa. Bueno, fueron votados, son representantes. Uno es diputado, el otro es senador. En el caso del diputado nacional, Basualdo, textual, escuche bien, dijo que la coparticipación federal actual perjudica a los municipios formoseños y que la provincia necesita pelear más por recursos en presupuesto nacional, dice. Muy bien. Bueno, ahí está otro tribunero. Un aspecto que me parece importante, más allá de lo que diga, yo no voy a entrar en lo que diga o piense, sino me parece importante tomar eso para hablar de política. Primero,
¿Cómo se construye esta nación? Esta nación se construye a partir de las provincias, a partir de que las provincias deciden conformar este Estado que es la Argentina. Que bien, nuestra Constitución lo dice, de que empezamos como Provincias Unidas del Río de la Plata, después fuimos República Argentina, después Confederación Argentina y República Argentina. Eso está en la Constitución. Pero desde ahí surge de que las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, para conformar esta vocación de ser nación, las provincias deciden juntarse y poner parte de lo suyo para constituir este Estado argentino, esta nación argentina. Entre ellos es cómo nos vamos a financiar. Perfecto, vamos a entregarle a la nación la posibilidad de que ella sea quien cobre los impuestos indirectos, que haga una gran una recolección de todo el territorio nacional de los impuestos indirectos, y de que de esa masa salarial, de esa masa monetaria, se distribuya equitativamente entre las provincias y para solventar los gastos de la nación. Así empieza esta historia, y era originalmente un 60% para las provincias, un 40% para la nación. De toda esa historia, la situación se dio vuelta y hoy es 40-60 a favor de la nación. Más allá de esa situación, el tema es de la coparticipación federal, entender y comprender de que no es una distribución por cantidad de habitantes, sino que es una distribución que atiende a cómo podemos solventar dentro del Estado argentino, dentro del territorio nacional, una situación para establecer verdaderamente un equilibrio entre todas las regiones, porque no es lo mismo llevar adelante una obra pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viven la gente en edificios, me estoy refiriendo por ejemplo a tendido eléctrico, que hacerlo en una provincia como la nuestra o como la provincia del Chaco, en la zona del impenetrable, donde tenés que recorrer muchos kilómetros de cableado para poder abastecer de energía eléctrica a una población muy pequeñita. Entonces, no es una distribución por cabeza, sino que hay un montón de parámetros que hay que tener en cuenta para poder llevarla adelante. Ahora bien, la masa coparticipable es a partir de los movimientos económicos que se tiene en todo el Estado argentino, y ahí es donde impactan directamente las políticas públicas del Estado nacional. Hoy tenemos un proceso en el que ha bajado la recaudación, está en caída libre la recaudación, porque el modelo económico que está imperando en este momento en el país se orienta exclusivamente a brindarle beneficios a los sectores más ricos de la Argentina en detrimento de los sectores más populares. Y en ese sentido, el movimiento económico nacional ha decaído. Han bajado las ventas, han bajado las compras en los supermercados, en las tiendas, en los comercios, ha decaído el comercio, la producción, todo está francamente en una caída libre. Por su parte, también tenemos un proceso inflacionario, lo cual es un cóctel explosivo en el que estamos viviendo. Eso provoca de que caiga la recaudación y por lo tanto caiga la coparticipación. Ahora bien, al caer la coparticipación, dentro de las provincias cada una tiene su criterio de distribución. La nuestra es un criterio de distribución que está establecido normativamente en una ley, en la que de los ingresos a la provincia automáticamente se transfiere el 12% a los municipios, un 10% de manera efectiva y un 2% que queda como un fondo de emergencia para atender situaciones de desequilibrios, que como por ejemplo las lluvias que hemos tenido últimamente, que es necesario salir a solventar las situaciones de las familias afectadas. Ante esa situación, la distribución interna obviamente hizo de que impacte directamente la baja de la coparticipación a nivel nacional. Ahora bien, el planteo que está haciendo la municipalidad de Las Lomitas
que es la única que lo hace, es que señala de que la distribución se tiene que hacer por habitantes. Si nosotros tomamos ese criterio por habitantes, a nivel nacional Formosa está en la cola de la distribución y no tiene el sentido de equidad que debería de tener la distribución de la coparticipación. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que para que sean equitativos es necesario atender a eliminar las asimetrías que existen, que es lo que pasa también en esta situación. Entonces, lo que nosotros tenemos en un planteo por parte de Basualdo Intendente, ya sea el que lo fue y el que es ahora, es de que están encontrándose de que no es el escenario el haber pegado el salto a la Libertad Avanza, no es el escenario que le prometieron, sino que están dándose cuenta de que el paraíso que le habían pintado no está. Es otra situación. Entonces, entre esa desesperación están planteando esto, con un argumento que en realidad es un argumento que va en contra de los intereses provinciales. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que si se amplía la porción de un municipio, va en detrimento de la porción de otro municipio. ¿Quién está dispuesto entonces a resignar recursos? Va a ser la pregunta. Bien, ministro, también el senador Poltroni, en este caso en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y a propósito del tema de la Unión Europea que fue tratado en el Senado, dijo que esto viene ponderó el tratado, le dio mucha importancia, etcétera, etcétera, pero dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que por fin se habían desempolvado desde no sé qué, 1900 y pico, tratados que se vuelven ahora a tener vigencia y demás. No sé qué le parece esto, los dichos, ¿no? A mí, personalmente, este señor es una persona que me merece muy poca consideración. Y lo digo, porque es una persona que está demostrando, pero a carta cabal, la ignorancia que representa, la ignorancia que tiene y la ignorancia con la que maneja todo. ¿En qué sentido? Fíjate vos que está hablando de que de tratados que están desempolvados. El tratado de la Unión Europea con el Mercosur se trató hace muchísimo tiempo y la dificultad estaba en la Unión Europea, porque hay una posición en la Unión Europea que está en contra de los acuerdos que giren en torno a lo que son los productos agropecuarios, porque las ventajas comparativas de nuestros territorios, los del Mercosur, en la producción agroalimentaria, son muy superiores a los estándares que puedan llegar a tener los países de Europa que no tienen esa ventaja comparativa. Macron creo que fue uno de ellos, ¿no, ministro? ¿Cómo? Macron creo que fue uno de ellos, Francia. Francia era fundamentalmente junto con sus campesinos, pero también otros países, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación se logró destrabar. Pero eso no es el punto grave del senador, que insisto, que la ignorancia galopante que lo mueve, hizo de que en una reunión de carácter internacional, una reunión de carácter diplomático, una reunión con personas extranjeras en las que cualquier situación que sale del marco de la agenda pactada es una grave señal de falta de confianza. Entonces, utilizó un marco internacional para hablar de que en la provincia esto, en la provincia de Formosa esto, en la provincia de Formosa lo otro. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es de la ignorancia con la que se maneja y la torpeza con la que maneja este señor las cuestiones en las que introduce elementos ajenos a una reunión tan importante. Por ejemplo,
En esa reunión se tenía que seducir a inversores. Pero ¿qué inversor va a querer invertir en un país donde un propio senador está hablando de esa manera? Porque además son mentiras. Porque ni siquiera sabe, si bien es un moroso compulsivo de los tributos provinciales, este hombre, uno de los mayores contribuyentes provinciales es Coca-Cola, que tiene su planta de producción acá en Formosa. ¿Cómo? ¿Uno de los mayores contribuyentes de la provincia de Ajá, Formosa sí. es Coca-Cola, que Así tiene es. su planta de producción en Formosa? No es que acá es una distribuidora. Acá está la producción de Coca-Cola. Sí, La sí, sí. embotelladora está Sí, acá. sí, para inclusive le digo más, con gran influencia en el NEA. Pero por supuesto, si acá salen los camiones para poder hacer la distribución en todo el NEA y en parte del NOA. Fíjese de lo que está hablando. Y digamos que, digo Coca-Cola por decir una empresa que es representativa de capitales internacionales, que no tiene ningún inconveniente, que invierte en Formosa, que lleva adelante su actividad en Formosa sin ningún tipo de inconveniente. Y sale a decir cualquier barbaridad. Un tipo que vino a vivir a Formosa en el año 2008, con una mano atrás y otra adelante, y se presenta como el gran empresario PYME, que en el 2011 tuvo que recibir un crédito de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, era el primer Procrear que se entregó en la provincia de Formosa para poder comprar una casa. Y ahora se presenta como el gran empresario de la provincia. Me parece que necesita un baño de humildad para poder llevar adelante su mediocre participación parlamentaria, que deja mucho que desear, además del mal gusto que porta en sus alocuciones. Pues le preguntan, ¿qué le parece el clima en Formosa con la lluvia? Sí, llovió bastante, pero hay que intervenir la provincia de Formosa. Ese tipo muestra la hilacha en cada paso que da. Lo llevo a algo que pasó hace pocos días, ahí sobre el río Paraná, en Misiones, fundamentalmente fue ahí. Prefectura fue baleada desde ambas partes, persigue un contrabando, ¿no es cierto? Una lancha de contrabando, la prefectura de esa zona, sobre el río Paraná, insisto, en la zona de Misiones, límite con el Paraguay, y es baleada desde ambos lados de la frontera, o sea, de la costa. Sí. Esto se debe, ahí está laxa la seguridad, o sea, hay inseguridad en nuestra frontera, ministro, no se controla, ¿qué pasa? Mira, me parece que es importante mirar la perspectiva de que la seguridad de fronteras es una responsabilidad del gobierno nacional, en primer lugar, del Estado federal, ¿sí? Para lo cual tiene las fuerzas de seguridad especiales, que son la prefectura en las zonas donde tenemos frontera de río, como en nuestro caso tenemos el río Paraguay, que es responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina, y las que están sobre tierra, de responsabilidad de Gendarmería Nacional. Pues bien, en ese sentido entendemos nosotros que para poder llevar adelante una seguridad de frontera que sea seria, que sea verdaderamente seguridad de frontera y no acciones para las redes sociales, simplemente es necesario articular con las provincias de frontera, porque el fenómeno de la seguridad de las fronteras tiene mucho que ver con la dinámica social, cultural, económica, de comercio de las zonas fronterizas. Entonces, esa situación es la que el Estado Nacional no la ve, por lo tanto lleva adelante acciones decididas sin coordinar con las provincias y que va en detrimento de lo que es una verdadera seguridad de la provincia. Fíjate vos, por ejemplo, que Gendarmería Nacional decidió levantar las agrupaciones de Corrientes y de Formosa, que es un escalón importante en cuanto a la
planificación de las acciones a llevar adelante en cada uno de los territorios. Eliminando ese escalón, dice Gendarmería de que se crea un escuadrón reforzado en Formosa para poder llevar adelante todas las acciones. Lo cual termina siendo falso, porque elimina la agrupación sexta de Gendarmería Nacional en Formosa, pero no modifica ninguna situación de ningún escuadrón. Por lo tanto, la seguridad por parte de la Gendarmería Nacional ha disminuido muchísimo en cuanto a su efectividad. El otro día estaba hablando con un efectivo de la Gendarmería Nacional, me dijo, no puedo descontar todo lo que me dijo porque no lo puedo exponer, pero me dijo que recibieron órdenes de llevar adelante procedimientos de alto impacto. Vamos a traducirlo en lenguaje común. Hacen procedimientos para sacar la foto y mandarla a Buenos Aires, tales como el desarmado de los puentes de pallets en Clorinda. Cuando hay alguna situación que necesitan rápidamente revertirla, hacen eso, simplemente para las redes sociales. Entonces, eso va en detrimento de las situaciones de la seguridad de la frontera, cualquiera sea ella. No solamente estamos hablando de Formosa, nosotros dejamos muy bien claro cuál es la posición de Formosa cuando dijo la ministra Monteoliva que reforzaban la seguridad de la frontera con el operativo Güemes en Salta, con el operativo Guasurarí en Misiones y con el operativo Paraná en Chaco y Corrientes, dejándonos a Formosa a la buena de Dios. Y eso se evidencia no solamente en el discurso, sino que en las acciones concretas que llevan adelante. Está bien, los efectivos que están en territorio formoseño hacen su esfuerzo. Prefectura incautó contrabando por 140 millones de pesos, es decir, hacen su esfuerzo, pero también es necesario decir de que no tienen los elementos, que nosotros tenemos que estar solventando algunos gastos que están teniendo, como por ejemplo no le alcanza el combustible. Tenemos que atender cuando nosotros o los intendentes del interior. ¿Usted se refiere acá en Formosa? Un vehículo que lo tienen que arreglar, van y piden que le den. ¿Se refiere acá en Formosa usted? ¿Usted se está hablando de la prefectura Formosa? Estoy hablando en general, yo no estoy haciendo, no estoy señalizando absolutamente nada en concreto, pero en nuestros hospitales, en nuestro sistema público de salud, los tenemos que estar atendiendo porque su obra social no tiene, no funciona, así que bueno. Ministro, por último de mi parte, ¿qué análisis hace usted del rechazo que hizo la justicia federal ante el recurso presentado por la exdiputada? El que salió la semana pasada, sí. O esta semana creo que fue el de casación. Sí, sí. Y bueno, ahí tenés otro ejemplo, tenés ahí, que en el momento hacen un escándalo mediático, y sale por todos los canales nacionales del escándalo, de la denuncia, de que el gobierno de Formosa desvía fondos al Partido Justicialista. ¿Qué dijo la justicia? No hay nada en lo que vos presentaste, de eso que estás denunciando, no hay nada. Y bueno, y le dijeron de que no hay nada y fue a la corte la mandó a casación, y casación declaró inadmisible el recurso porque no hay nada. Eso es, por un lado, desde el punto de vista profesional, para un abogado como es humillante. Pero por el otro lado te demuestra de la poca preocupación que tienen por hacer acciones que sean verdaderas, que sean efectivas y que no se monten sobre mentiras como se montó esta. ¿Me explico? Sí, o como están haciendo ahora, salen a decir que el Partido Justicialista está truchando fichas de afiliación, pues estamos en un proceso de afiliación. Y lo digo yo porque yo soy uno de los tantos militantes que afiliamos compañeros que quieren afiliarse.
Pero escúchame, en la justicia lo que yo vi es una denuncia por parte de representantes de la Libertad Avanza denunciando que hubieron falsificaciones de la ficha de afiliación de ese partido. Y también vi anoche de que hay 2 candidatos que aparecen en la lista de las internas de la Unión Cívica Radical denunciando de que ellos no firmaron, 2 candidatos de Villa Escolar, de que ellos no firmaron ninguna aceptación de cargo para las listas de Piñero y de Siesen, y estaban denunciando esa situación. Entonces, acá la verdad es que me parece que hay una transferencia, digamos, de lo que ellos hacen, nos quieren achacar a nosotros. Pedro González, déjeme recordar que hoy viernes 17 de abril, 19:30 horas, en la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe, usted va a estar coordinando una charla, ¿no es cierto?, un encuentro sobre tercera posición, geopolítica y Perón. Me parece importante mencionarlo, porque el general Perón nada menos decía que la política exterior, la política internacional era la verdadera política, ¿no? Así que hoy, 17 de abril, 19:30 horas, Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe. Es así, ¿no? Sí, gracias por recordármelo. Tengo la oportunidad, me dieron la oportunidad los compañeros que la organizan, que son los compañeros del Centro de Estudios Juan Domingo Perón, de coordinar esta charla, esta conversación, esta relectura de textos de Juan Domingo Perón, porque tienen tanta actualidad, Antonio, tienen tanta actualidad, y más en este contexto internacional que estamos viviendo, en el que estamos vislumbrando el nacimiento de un nuevo orden mundial, con todos los conflictos que se están produciendo, y con justamente un gobierno nacional que lo que menos tiene es la responsabilidad de llevar adelante los intereses nacionales. Están simplemente sujetos y a merced de los caprichos de otros estados, echando por tierra las históricas posiciones que ha asumido la Argentina en cuanto a las relaciones internacionales. Así que es una linda oportunidad para encontrarnos, para releer a Perón y analizar esta situación actual a la luz de lo que él nos expresara en su tiempo. Ministro Jorge Abel González, ministro de Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa, muchas gracias. No se olviden, gobierno. Gobierno, perdón. Sí, está bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muy amable, ministro. Era entonces el ministro de Seguridad, Justicia, Trabajo y Gobierno de la provincia.